Todo comenzó una mañana gris de otoño, cuando Sofía decidió dar el paso hacia una nueva vida. Después de meses de búsqueda, encontró una casa aislada en las afueras de la ciudad, en una calle tranquila que parecía sacada de una película de terror. La casa, de aspecto antiguo y desconcertante, había sido propiedad de una familia que se había mudado hacía varios años. Nadie había vivido allí desde entonces, y el precio, aunque relativamente bajo, le pareció una oferta irresistible. Era justo lo que Sofía necesitaba: paz, silencio y un lugar donde pudiera comenzar de nuevo. Había pasado por tiempos difíciles, y esa casa representaba la oportunidad de dejar atrás los recuerdos del pasado. No había quejas del vecindario, aunque algo en el aire de ese lugar parecía inquietante. Quizás era el hecho de que, al estar tan alejada de la ciudad, la sensación de aislamiento era palpable, como si el tiempo allí fuera distinto. El día de la mudanza, un viento frío soplaba con fuerza, como si quisiera decirle algo que no entendía. Sofía intentó ignorar esas sensaciones y se concentró en lo que tenía por delante. Contrató a un par de hombres para ayudarle con el traslado, pero no podían evitar hacer comentarios sobre lo peculiar de la casa. «Es una casa antigua, sí, pero tiene carácter», dijo uno de ellos con una sonrisa forzada, como si tratara de convencerse a sí mismo. El interior de la casa estaba igual de desconcertante que su fachada. La entrada principal daba a un salón espacioso con techos altos y paredes de madera oscura que crujían cada vez que alguien se movía. Las ventanas eran grandes, pero las cortinas estaban tan cubiertas de polvo que parecía que nadie había abierto una de ellas en años. En una de las esquinas del salón había una chimenea de piedra, en cuya base se podía ver una capa gruesa de ceniza. A pesar de la luz tenue que entraba por las ventanas, un aire pesado parecía envolver cada habitación. Sofía no era supersticiosa, pero al recorrer la casa, algo en su estómago se revolvía. No era miedo, pero sí una extraña sensación de que algo no estaba bien. Intentó convencerse de que era la novedad de estar en un lugar nuevo, de que la casa solo necesitaba un poco de tiempo para sentirse como un hogar. Sin embargo, no pudo evitar sentir que algo la observaba, algo que no podía ver ni explicar. Mientras desempacaba sus cosas, comenzó a notar detalles inquietantes. Por ejemplo, al pasar por el pasillo principal, vio una pequeña mancha de agua en el suelo, como si alguien hubiera derramado algo. Pensó que tal vez una tubería estaba con fugas, pero al mirar más de cerca, notó que la mancha no se expandía, permanecía inmutable, como si algo estuviera tratando de dejarle un mensaje sin palabras. «Debo estar agotada», pensó, y se apresuró a limpiar la mancha antes de continuar. La primera noche todo parecía normal, pero en el fondo de su mente algo no la dejaba tranquila. Se metió en su cama, se tapó hasta la cabeza y cerró los ojos, esperando que el cansancio la arrullara. Sin embargo, no pudo evitar escuchar el sonido de algo arrastrándose a través del suelo de madera, como si alguien estuviera caminando sigilosamente por la casa. Miró alrededor de la habitación, pero no había nada. Se levantó y recorrió cada rincón, tratando de encontrar la causa de ese ruido. No halló nada, pero un sentimiento de incomodidad seguía en su pecho. La sensación de ser observada persistía, aunque estaba sola. A la mañana siguiente, el sol brilló con fuerza y la casa pareció mucho más acogedora. Sofía decidió que no iba a dejar que su mente jugara trucos con ella. La casa era vieja, sí, pero estaba segura de que todo tenía una explicación lógica. Pasó el día organizando y acomodando sus pertenencias, pero la sensación de inquietud seguía acechando. En la tarde, mientras estaba en la cocina preparando algo de comer, vio algo que la hizo detenerse en seco. Un gato negro, de ojos amarillos brillantes, se asomó a la ventana. No lo había visto antes, y se preguntó si era un gato de algún vecino cercano. Sin embargo, al observarlo con más detenimiento, notó que el animal no parecía tener dueño. Estaba completamente solo, y aunque era hermoso, había algo extraño en su mirada.
El gato la miró fijamente, sus ojos fijos en los de Sofía, sin moverse, como si esperara algo. A pesar de la lejanía de la ventana, el gato parecía estar dentro de la casa, de alguna forma. La joven sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero rápidamente se dio la vuelta, convencida de que solo era un mal presentimiento. Esa noche, cuando apagó las luces y se acostó, esperó que la casa, ahora tan silenciosa, la dejara dormir. Sin embargo, el sonido del gato merodeando cerca de la ventana, o al menos eso creyó ella, la mantuvo despierta por horas. En algún momento, se convenció de que solo era su mente jugando con ella, pero antes de quedarse dormida por fin, juró haber oído un suave ronroneo, como si el gato estuviera al lado de su cama. Se dio la vuelta, ansiosa por ver qué era, pero no había nada. Sofía trató de tranquilizarse. No podía hacer nada, pensó, todo debía ser producto del estrés. Pero en el fondo de su corazón, algo le decía que aquella casa no iba a ser tan fácil de olvidar. En ese momento, no sabía que lo que acababa de comenzar en su vida estaba a punto de llevarla a un viaje de terror y misterio que no podría detener. La semana siguiente a su llegada, Sofía comenzó a sentirse más cómoda en su nueva casa, aunque algo seguía fuera de lugar. A medida que desempacaba, encontraba detalles extraños. Un cuadro colgado ligeramente torcido, una silla que parecía haberse movido de su lugar, y esa inquietante sensación de ser observada, como si la casa misma estuviera consciente de su presencia. Una tarde, mientras organizaba algunos libros en la sala de estar, Sofía sintió una presión en el aire. Era como si todo a su alrededor se hubiera detenido por un momento. Miró a su alrededor, buscando la causa de esa sensación. Fue entonces cuando vio al gato. Estaba allí, en la entrada del pasillo, mirándola fijamente. Era el mismo gato que había visto la primera vez, el gato negro con los ojos amarillos brillantes. Pero esta vez, no estaba fuera de la ventana. Estaba dentro de la casa, como si hubiera aparecido de la nada. Sofía se quedó inmóvil, sus ojos fijos en los del gato, incapaz de apartar la mirada. El animal no se movió ni un centímetro. Parecía estar esperando algo. El tiempo parecía haberse detenido. La joven dio un paso hacia adelante, y en ese momento el gato se giró lentamente y caminó hacia el pasillo, desapareciendo en la oscuridad que lo envolvía. El corazón de Sofía latía con fuerza en su pecho. Estaba confundida. No sabía si había sido real o si su mente le jugaba una mala pasada. Debe ser algún gato callejero que entró, pensó, aunque algo en su interior le decía que no era tan simple. Decidió ir tras él, pero al llegar al pasillo, no encontró nada. El gato había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. El extraño encuentro la dejó intranquila, pero intentó racionalizar lo sucedido. No es para tanto, se dijo a sí misma. Probablemente el gato saltó por una de las ventanas y entró sin que me diera cuenta. A pesar de sus intentos por convencerla de que era solo una coincidencia, el miedo seguía acechando en su pecho. Esa sensación de que algo en la casa estaba mal no desaparecía. Esa noche, Sofía se acostó temprano, decidida a dormir profundamente para dejar atrás la extraña experiencia del día. Pero, a medida que la oscuridad llenaba la habitación, comenzó a escuchar un suave sonido, como si algo estuviera moviéndose cerca de su cama. El sonido era sutil, casi imperceptible, pero suficiente para inquietarla. Se quedó inmóvil, esperando que el ruido cesara, pero no lo hizo. Entonces lo vio. Una figura pequeña y oscura se deslizaba a lo largo del suelo. Era el gato. Estaba allí al pie de la cama, observándola con esos ojos brillantes, como si estuviera esperando una respuesta. Sofía, aterrada, se levantó de la cama rápidamente, pero en cuanto lo hizo, el gato dio un salto y desapareció en las sombras de la habitación, sin hacer un solo ruido. Sofía intentó convencerse de que todo era producto de su mente cansada, pero en lo más profundo sabía que algo más estaba ocurriendo.
La sensación de estar siendo observada se intensificó durante los días siguientes. Sofía trató de ignorarlo, ocupándose de sus tareas diarias y organizando la casa, pero siempre había algo que la inquietaba. A menudo se encontraba mirando hacia el pasillo, esperando ver al gato. No era una presencia que quisiera, pero algo la atraía hacia él. Parecía que cada vez que lo veía, sentía que había algo más detrás de su mirada, algo oscuro, algo siniestro que no lograba comprender. Una noche, después de un largo día de trabajo, Sofía se quedó dormida frente al televisor, agotada por el estrés de adaptarse a su nueva vida. Cuando despertó, la casa estaba en completa oscuridad. El sonido de la televisión apagada era lo único que rompía el silencio de la noche. Se estiró y miró el reloj. Eran las 3 de la mañana. El frío se colaba por las ventanas y la sensación de desasosiego regresaba, como una sombra que nunca la dejaba. Decidió levantarse para ir a la cocina a beber agua, pero al caminar por el pasillo, algo la detuvo en seco. Desde la oscuridad al final del corredor, vio los ojos brillantes del gato. Estaba allí, mirándola fijamente, como si lo estuviera esperando. Los ojos del animal reflejaban la poca luz que había en la casa, brillando con una intensidad inquietante. Sofía sintió que su respiración se volvía más pesada, como si el aire estuviera siendo absorbido por ese gato, por esa mirada penetrante que la paralizaba. En un intento de deshacerse de esa sensación de terror, se acercó al gato y lo llamó suavemente, intentando hacerlo salir de la oscuridad. «Aquí, gatito, ven aquí», dijo, con una voz que apenas salió de su garganta. Pero el gato no se movió. Seguía allí, inmóvil, mirándola. Sofía dio un paso hacia adelante, pero en cuanto lo hizo, el gato se desvaneció, como si se hubiera evaporado en la oscuridad. Confusa y con el corazón acelerado, Sofía dio media vuelta y regresó rápidamente a su habitación. Pero esa noche, algo cambió en su mente. No podía dejar de pensar en lo que había visto. El gato no era solo un animal. Algo en su interior le decía que era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente sensación de incomodidad. A veces, mientras se encontraba en la cocina o en el salón, podía escuchar un suave ronroneo proveniente de algún lugar oscuro de la casa, pero cuando intentaba encontrar la fuente del sonido, no había nada. Cada rincón de la casa parecía ocultar secretos que la joven no lograba comprender. Algo la observaba, y cada noche el miedo se hacía más fuerte. Sofía comenzó a dudar de su salud mental. ¿Estaba realmente viendo al gato? ¿O todo era una ilusión, producto de la soledad y el estrés? Pero una parte de ella sabía que lo que estaba viviendo no era normal, que la casa tenía algo oscuro, algo que estaba esperando salir a la luz. A medida que pasaban los días, la presencia del gato se volvió cada vez más desconcertante. Sofía ya no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal en la casa, aunque intentara convencerse de que todo era producto de su imaginación. Cada vez que el gato aparecía, se sentía como si algo invisible se deslizara a su alrededor, una sombra que la rodeaba sin que pudiera verla. Era como si el gato no estuviera solo, como si estuviera acompañado por una presencia oscura, que siempre se mantenía en las periferias de su visión, como un espectro al que no lograba darle forma. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Sofía llegó a casa exhausta, con la esperanza de que el día finalmente llegaría a su fin sin más incidentes. Pero al entrar en la casa, una sensación extraña la invadió. No estaba sola. La casa, con sus rincones oscuros y silenciosos, parecía estar esperando. Sofía dejó su bolso en el suelo y caminó hacia la cocina. Pero en cuanto cruzó el umbral, algo la hizo detenerse en seco. El gato estaba allí, mirándola desde el umbral del salón. Pero esta vez, algo era diferente. A su alrededor, en la penumbra del pasillo, había una sombra que se movía lentamente, como una figura alargada que parecía seguir el contorno de su cuerpo. Sofía parpadeó varias veces,
pensando que tal vez la fatiga le jugaba una mala pasada. Pero no, la sombra seguía ahí, perfectamente delineada como si formara parte del gato mismo. Al principio intentó ignorarlo, pero a medida que el gato avanzaba hacia ella, la sombra parecía volverse más densa, más opresiva. La joven retrocedió, sintiendo el peso de la oscuridad que la rodeaba. Era como si el gato no fuera solo un animal, sino la manifestación de algo mucho más siniestro. No podía dejar de mirar esos ojos amarillos, que brillaban en la oscuridad como dos faroles que iluminaban algo que no quería ver. El gato caminó lentamente hacia ella, y mientras lo hacía, la sombra pareció expandirse, cubriendo el suelo de la sala, alargando sus límites como si la casa misma fuera el escenario de una pesadilla. Sofía, paralizada por el miedo, no pudo moverse. El gato llegó hasta su lado, y con un suave ronroneo, se detuvo. La sombra que lo acompañaba parecía fusionarse con las paredes, llenando la casa con una presencia que no lograba comprender, pero que sentía profundamente en sus huesos. Cuando finalmente logró mover un pie, el gato desapareció. Como siempre, no hubo ruido. Simplemente se desvaneció en la oscuridad, llevándose consigo esa sensación de terror indescriptible. Sofía, temblando, se apresuró a encender las luces, pero no importaba cuántas luces pusiera en la casa. La sensación de que algo la acechaba persistía. No sabía si el gato era la causa de esa sensación, o si había algo mucho peor, algo oculto en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. La noche siguiente, Sofía no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si la casa estuviera respirando, como si las paredes mismas estuvieran vivas, llenas de una energía inquietante que se deslizaba por el aire. Había algo en el silencio de la casa que la hacía sentir aún más sola, como si la oscuridad misma se hubiera apoderado de ella. A medianoche, cuando el reloj marcaba la hora exacta, Sofía escuchó algo que la hizo erguirse en la cama. Un sonido suave, casi imperceptible, comenzó a llenar la habitación. Eran susurros, murmullos lejanos que parecían provenir de las paredes, como si alguien estuviera hablando en un idioma extraño, algo que no podía entender. Se incorporó y escuchó atentamente, tratando de identificar la fuente del sonido. El aire estaba denso, y los susurros parecían moverse a su alrededor, como si fueran parte del entorno, como si la casa misma estuviera susurrando secretos en la oscuridad. Sofía se levantó de la cama y caminó por el pasillo, buscando el origen de esos extraños murmullos. A medida que se acercaba al salón, el sonido se volvía más claro, pero al mismo tiempo más confuso. Los susurros no formaban palabras, solo eran ruidos apagados, como si alguien estuviera tratando de decir algo pero no pudiera. Sofía se detuvo frente a la puerta del salón, y justo cuando estuvo a punto de abrirla, escuchó algo que la hizo retroceder. Un susurro claro y nítido, uno que decía su nombre. Sofía, Sofía. El sonido era tan cercano, tan real, que no podía ser producto de su imaginación. El aire se volvió helado, y un escalofrío recorrió su espalda. Sin pensarlo, empujó la puerta con fuerza, buscando la causa del susurro, pero cuando la puerta se abrió, no había nada. El salón estaba vacío, las sombras se alargaban por las esquinas, y el silencio regresó con la misma rapidez con la que el miedo había invadido la casa. Respirando con dificultad, Sofía volvió a la habitación, cerró la puerta y se acostó nuevamente. Los susurros seguían flotando en su mente, como si no se pudiera deshacer de ellos. Durante toda la noche, no dejó de sentir que alguien la observaba, que algo la acechaba desde algún rincón oscuro de la casa. Y aunque intentó convencerse de que todo era producto de la soledad y el cansancio, no podía dejar de pensar en los susurros. ¿Quién o qué estaba tratando de comunicarse con ella? Y, lo más aterrador de todo, ¿por qué su nombre? El miedo comenzó a asentarse en su pecho, como una presencia que no podía ignorar. La casa, que en un principio había parecido un refugio tranquilo, ahora era un lugar lleno de sombras y murmullos.
Sofía no sabía qué era lo que la estaba acechando, pero comenzaba a entender que ya no se trataba solo del gato. Algo mucho más oscuro y peligroso se había despertado en esa casa. Algo que estaba dispuesto a hacer todo lo posible por hacerse notar. Y lo peor de todo era que, con cada día que pasaba, Sofía se sentía más atrapada, más cerca de descubrir un terror que no podía escapar. A medida que pasaban las semanas, Sofía comenzó a notar que el gato no era simplemente un animal común. No solo aparecía en lugares inesperados, sino que su presencia parecía estar vinculada a una sensación de frío que recorría la casa cada vez que él estaba cerca. Era como si el tiempo se detuviera por un momento y el aire se volviera espeso, casi palpable, como si algo oscuro estuviera observando todo desde las sombras. Una noche, mientras estaba en el salón, Sofía observó al gato, que se encontraba en una esquina del cuarto, mirando fijamente hacia una pared. Era una mirada intensa, pero no dirigida hacia ella. Parecía como si estuviera observando algo que no podía ver. Un estremecimiento recorrió su espalda al notar que, cuando el gato se movía, su sombra no se deslizaba con él. En lugar de eso, permanecía en un solo lugar, una figura alargada que se retorcía en la oscuridad, como si tuviera vida propia. Sofía parpadeó varias veces, tratando de entender lo que estaba viendo, pero el gato ya no estaba allí cuando volvió a mirar. Se había desvanecido como siempre. Esa misma noche, mientras descansaba en su cama, Sofía se despertó de repente, sudando, con el corazón acelerado. No sabía qué la había despertado, pero una sensación de peligro inmediato la invadió. La habitación estaba en silencio, pero algo en el aire le decía que no estaba sola. Miró hacia la ventana, pero no había ningún ruido, nada que pudiera haberla inquietado. De repente, un suave sonido de pasos resonó en el pasillo. No eran pasos humanos, sino algo más, algo mucho más ligero, como el susurro de un animal moviéndose sobre la madera. Sofía se levantó lentamente, con el pulso acelerado. Al caminar por el pasillo, la oscuridad parecía engullirla. El sonido de los pasos la guiaba hasta el salón, donde encontró al gato nuevamente. Pero esta vez, no estaba solo. Junto a él, una figura oscura y difusa, que se deslizaba por el aire como si fuera humo, parecía rodearlo. No podía ver con claridad lo que era, pero sentía su presencia, algo pesado y opresivo que llenaba el ambiente. El gato, que antes había sido la causa de su miedo, ahora parecía ser solo una parte de algo mucho más grande, algo que la observaba con malicia. En un instante, la figura oscura desapareció. El gato levantó la cabeza, como si la estuviera esperando, y con un ronroneo bajo, caminó lentamente hacia la oscuridad, desvaneciéndose con la misma facilidad con la que había aparecido. Sofía se quedó allí, inmóvil, sin saber si había sido una alucinación o si había realmente algo más en la casa. Lo único que sabía era que su corazón latía con fuerza y que algo maligno se estaba deshaciendo de sus miedos. Al día siguiente, Sofía no pudo dejar de pensar en lo que había sucedido la noche anterior. El gato, la figura oscura, y esa sensación de estar siendo observada, todo parecía indicar que la casa no era un lugar común. Había algo en las paredes, en el aire, algo que se sentía antiguo y presente, como si la casa misma estuviera viva, respirando en silencio. Decidió investigar más sobre la historia de la casa, con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica para todo lo que estaba experimentando. Pasó horas buscando en la biblioteca local y revisando viejos registros de la ciudad, hasta que finalmente dio con un documento que mencionaba algo extraño sobre la propiedad. La casa había sido construida a finales del siglo XIX por una familia que había desaparecido de manera misteriosa. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido con ellos, pero los rumores decían que habían hecho un pacto con una entidad oscura, algo que había sido invocado en los primeros días de la construcción de la casa. La historia hablaba de una figura, conocida como el ente, que se decía que habitaba la casa, tomando forma a través de diferentes manifestaciones. Sombras, susurros y, en ocasiones,
un gato negro que parecía estar ligado a la entidad. El documento decía que la familia había intentado romper el vínculo con el ente, pero nunca lo lograron. En lugar de eso, la entidad había absorbido la vida de los miembros de la familia, dejándolos atrapados en un ciclo de sufrimiento y oscuridad. Desde entonces, la casa había permanecido vacía, pero los habitantes cercanos reportaban extraños sucesos cada vez que alguien se atrevía a mudarse. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras leía los detalles de la historia. Era como si todo lo que había experimentado hasta ahora estuviera relacionado con ese ente, esa presencia oscura que nunca había abandonado la casa. El gato, que al principio parecía ser solo un animal extraño, ahora cobraba un significado mucho más oscuro. Tal vez no era solo un gato, sino la manifestación de algo mucho más siniestro que la observaba. El miedo comenzó a apoderarse de ella de nuevo, pero esta vez no se trataba solo de una sensación pasajera. Sabía que la casa tenía algo que no podía entender, algo que había estado esperando mucho antes de su llegada. El gato, esa sombra que la había perseguido, ahora era solo una pequeña parte de una historia mucho más aterradora. Algo antiguo y malévolo se estaba despertando, y Sofía comenzaba a darse cuenta de que no había forma de escapar de él. La casa la había atrapado, y con cada paso que daba, sentía cómo la oscuridad la rodeaba cada vez más, como si estuviera siendo arrastrada hacia lo desconocido. Decidió que tenía que hacer algo para enfrentar la presencia que habitaba la casa. No podía seguir viviendo con ese miedo constante, con la sensación de que algo invisible la acechaba. Sabía que la respuesta estaba en algún lugar, pero se sentía más perdida que nunca. Solo había una cosa que parecía clara. El gato era solo el comienzo, y lo que la esperaba a continuación sería mucho más oscuro y aterrador de lo que pudiera haber imaginado. La sensación de estar atrapada en esa casa se hizo cada vez más palpable con el paso de los días. Sofía había intentado varias veces irse, tomar sus cosas y escapar, pero algo siempre la detenía. La casa no la dejaba ir. Aunque las ventanas y puertas estaban abiertas, siempre que intentaba salir, algo extraño sucedía. Las puertas se cerraban por sí solas. Las ventanas se sellaban como si alguien o algo estuviera impidiendo su salida. Cada vez que pensaba en escapar, el aire se volvía más denso, más pesado, y el temor se apoderaba de su mente. Una tarde, después de pasar varias horas investigando más sobre la historia de la casa y sus antiguos moradores, Sofía decidió hacer un último intento por dejar el lugar. Había encontrado un viejo mapa que mostraba una ruta que llevaba hasta la salida de la ciudad. Pensó que si llegaba hasta allí, podría escapar del mal que la acosaba. Empacó sus pertenencias y, con el corazón acelerado, se dirigió hacia la puerta principal. Al abrir la puerta, el viento frío la recibió con fuerza. Respiró hondo, sintiendo una leve esperanza al saber que estaba a punto de escapar. Pero antes de dar un solo paso, las puertas se cerraron violentamente, dejando su cuerpo en estado de shock. Golpeó las puertas con las manos intentando abrirlas, pero no se movían. El aire a su alrededor parecía volverse aún más denso, como si la casa estuviera viva, reaccionando a su deseo de escapar. De repente, las luces de la casa comenzaron a parpadear, y la temperatura descendió bruscamente. Sofía sintió una presión en su pecho, como si algo invisible la estuviera asfixiando. Desesperada, corrió hacia las ventanas, pero estaban completamente selladas como si nunca hubieran estado abiertas. Golpeó los cristales, pero no cedían. La casa había cerrado su acceso, como si fuera una trampa, una prisión de la que no podía salir. Por un momento, Sofía pensó que su mente se estaba quebrando. Ya no estaba segura de si era ella la que no quería irse, o si la casa había tomado control sobre sus pensamientos. En ese instante, el gato apareció de nuevo, como siempre, sin previo aviso. Estaba parado en el centro del salón, observándola con sus ojos penetrantes. Esta vez no se movió, no hizo un solo sonido. Simplemente estaba allí, inmóvil. Pero Sofía podía sentir que algo se acercaba.
algo más allá de la figura del gato. La sombra que lo acompañaba comenzó a alargarse, envolviendo la habitación, haciéndola aún más pequeña y claustrofóbica. La sensación de desesperación fue abrumadora. Ya no estaba sola. Algo, o alguien, estaba con ella en ese espacio. Sofía intentó huir de nuevo, pero al dar un paso hacia la puerta, algo invisible la empujó hacia atrás. Cayó al suelo con fuerza, y por un instante, la oscuridad la envolvió. El miedo le quemaba la piel. Sabía que no podía salir de allí, que la casa no la dejaría ir. El terror no solo residía en lo que veía, sino también en lo que no podía comprender. Estaba atrapada, y cada intento por liberarse parecía más inútil que el anterior. A medida que los días pasaban, Sofía comenzó a darse cuenta de que el gato no era solo un animal. Había algo más profundo, algo oscuro y ancestral, que lo vinculaba a la casa, a la presencia que la acechaba. Cada vez que el gato aparecía, algo malo sucedía. Algo lo precedía, algo invisible que se filtraba en la casa, trayendo consigo una sensación de peligro inminente. Una noche, después de otra noche de insomnio, Sofía se sentó en la sala de estar, mirando fijamente las sombras que se proyectaban en las paredes. El silencio era ensordecedor, pero de alguna manera, Sofía podía sentir que algo se estaba moviendo en la oscuridad. No era el viento, no era un sonido natural, era algo más. Un leve susurro la rodeaba, y de pronto, el gato apareció nuevamente. Esta vez no estaba solo. A su alrededor, una niebla espesa se deslizaba por el suelo, cubriendo la habitación como una capa de hielo. Sofía lo observó detenidamente. El gato la miraba, pero no con la misma calma de antes. Ahora sus ojos brillaban con una intensidad aún más fuerte, y su figura parecía alargarse y distorsionarse a medida que la niebla lo rodeaba. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que el gato era solo el mensajero de algo mucho más grande y más peligroso. La presencia del gato no era una casualidad, era el heraldo de lo que estaba por venir. Algo, o alguien, estaba a punto de manifestarse. La sombra que acompañaba al gato comenzó a moverse por la habitación, deslizándose por las paredes como si tuviera vida propia. Sofía intentó retroceder, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo. Los susurros en la casa aumentaron. Ahora hablaban más claramente, llamándola por su nombre. La voz era grave, profunda, y provenía de todos los rincones a la vez. «Ven, Sofía, ven a descubrir lo que has estado buscando», susurraron las voces. La sensación de que algo la estaba arrastrando, como si una fuerza invisible la empujara hacia el centro de la sala, era insoportable. Ella no podía moverse. Los susurros se hacían más intensos, y el gato, que estaba en el centro de la habitación, parecía ser el conductor de esa fuerza oscura. Sofía sentía que su cordura se estaba resquebrajando lentamente, y el miedo, el verdadero terror, comenzaba a apoderarse de su mente. El gato dio un paso hacia ella, y en ese momento, la sombra que lo acompañaba se extendió por todo el suelo, cubriéndolo como una mancha oscura y viscosa. Los ojos del gato brillaron aún más intensamente, como dos faroles en la oscuridad, y, por un momento, Sofía creyó ver una figura humana detrás de él, difusa y borrosa, una silueta que parecía desvanecerse cada vez que intentaba enfocarla. La presencia que la había estado acechando durante todo este tiempo estaba finalmente cerca, y el gato era la llave para liberarla, pero a un costo que aún no comprendía. Las noches se volvieron interminables para Sofía. La oscuridad parecía alargarse más allá de lo natural, como si el tiempo dentro de la casa se hubiera quebrado. Dormir ya no era una opción. Los susurros, el frío y la presencia constante del gato la mantenían en un estado de alerta y miedo permanentes. Sabía que algo se acercaba, que la calma aparente era solo el preludio de algo mucho más terrible. Esa noche, algo cambió. Sofía estaba en su habitación, sentada en el borde de la cama, cuando sintió un escalofrío distinto, más profundo. No era solo frío,
Era como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad, de una energía que vibraba con cada respiración. Las paredes parecían más estrechas, más cercanas, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. Fue entonces cuando el gato apareció, pero no como siempre. Esta vez, su figura era más grande, más sólida, y sus ojos, en lugar de brillar, parecían absorber la poca luz que quedaba en la habitación. Caminó lentamente hacia ella, sin apartar la mirada, y al llegar a sus pies, se detuvo. Un segundo después, la sombra, esa presencia que siempre lo acompañaba, comenzó a tomar forma. No era humo, ni niebla, sino una figura humana, alta y delgada, que se materializaba poco a poco, como si emergiera de lo más profundo de la casa. Sofía no podía moverse. El miedo la había dejado paralizada. La figura levantó la cabeza, y aunque su rostro era difuso, sin rasgos definidos, ella podía sentir su mirada, una mirada que atravesaba su mente, que la conocía por completo. La figura habló, pero no con palabras. Fue un susurro directo en su cabeza, una voz que no venía de fuera, sino de dentro. Tú me abriste la puerta, tú me diste forma. Sofía no entendía. ¿Cómo podía haber hecho algo así? No recordaba haber invocado nada, no recordaba haber permitido que esa cosa existiera. Pero la figura seguía allí, y el gato, como si fuera parte de ella, se enroscó en sus pies, ronroneando suavemente, como si la escena fuera algo natural, algo que había sucedido muchas veces antes. La revelación cayó sobre ella como un peso insoportable. La casa no solo albergaba a esa entidad, la alimentaba. Cada miedo, cada susurro, cada noche de terror la fortalecía. Y ella, sin saberlo, había sido parte de ese ciclo, de ese juego macabro donde el ente necesitaba de alguien, una presencia viva, para manifestarse. El gato era solo el lazo, el mensajero que anunciaba su llegada, su despertar. Sofía comprendió que ya no era una simple espectadora. Ahora, era parte de la historia de la casa, y el ente la había elegido. No por casualidad, no por debilidad, sino porque ella, de alguna manera, lo había llamado. Las noches se volvieron interminables para Sofía. La oscuridad parecía alargarse más allá de lo natural, como si el tiempo dentro de la casa se hubiera quebrado. Dormir ya no era una opción. Los susurros, el frío y la presencia constante del gato la mantenían en un estado de alerta y miedo permanentes. Sabía que algo se acercaba, que la calma aparente era solo el preludio de algo mucho más terrible. Esa noche, algo cambió. Sofía estaba en su habitación, sentada en el borde de la cama, cuando sintió un escalofrío distinto, más profundo. No era solo frío, era como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad, de una energía que vibraba con cada respiración. Las paredes parecían más estrechas, más cercanas, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. Fue entonces cuando el gato apareció, pero no como siempre. Esta vez, su figura era más grande, más sólida, y sus ojos, en lugar de brillar, parecían absorber la poca luz que quedaba en la habitación. Caminó lentamente hacia ella, sin apartar la mirada, y al llegar a sus pies, se detuvo. Un segundo después, la sombra, esa presencia que siempre lo acompañaba, comenzó a tomar forma. No era humo, ni niebla, sino una figura humana, alta y delgada, que se materializaba poco a poco, como si emergiera de lo más profundo de la casa. Sofía no podía moverse. El miedo la había dejado paralizada. La figura levantó la cabeza, y aunque su rostro era difuso, sin rasgos definidos, ella podía sentir su mirada, una mirada que atravesaba su mente, que la conocía por completo. La figura habló, pero no con palabras. Fue un susurro directo en su cabeza, una voz que no venía de fuera, sino de dentro. Tú me abriste la puerta. Tú me diste forma. Sofía no entendía.
¿Cómo podía haber hecho algo así? No recordaba haber invocado nada, no recordaba haber permitido que esa cosa existiera. Pero la figura seguía allí, y el gato, como si fuera parte de ella, se enroscó en sus pies, ronroneando suavemente, como si la escena fuera algo natural, algo que había sucedido muchas veces antes. La revelación cayó sobre ella como un peso insoportable. La casa no solo albergaba a esa entidad, la alimentaba. Cada miedo, cada susurro, cada noche de terror la fortalecía. Y ella, sin saberlo, había sido parte de ese ciclo, de ese juego macabro, donde el ente necesitaba de alguien, una presencia viva, para manifestarse. El gato era solo el lazo, el mensajero que anunciaba su llegada, su despertar. Sofía comprendió que ya no era una simple espectadora. Ahora, era parte de la historia de la casa, y el ente la había elegido. No por casualidad, no por debilidad, sino porque ella de alguna manera lo había llamado. Después de aquella noche, la mente de Sofía comenzó a desmoronarse. Ya no distinguía con claridad la realidad de las alucinaciones. El día y la noche se confundían, y todo dentro de la casa parecía estar vivo, respirando, susurrando su nombre constantemente. Cada rincón, cada sombra, era una amenaza. Dormir era imposible, y cuando lograba cerrar los ojos, visiones perturbadoras la invadían, escenas de la familia que había vivido allí, atrapada en la misma oscuridad que ahora la envolvía a ella. Sofía intentó resistir, aferrarse a los recuerdos de su vida antes de la casa, antes del gato, antes del ente. Pero cada vez que lo hacía, una fuerza invisible la empujaba hacia la desesperación. Las paredes parecían encogerse, los objetos cambiaban de lugar por sí solos, y las voces, siempre esas voces, le repetían que no había salida, que ella ahora pertenecía a ese lugar. El gato la seguía a todas partes. No importaba a qué habitación fuera, él estaba allí, observando, silencioso, como si esperara que ella se rindiera. Y en esos momentos de mayor debilidad, cuando sentía que su mente se fragmentaba, el ente se manifestaba, no como una figura tangible, sino como un peso en su alma, una oscuridad que se apoderaba de sus pensamientos, llevándola al borde de la locura. Una tarde, en un intento desesperado por recuperar el control, Sofía se miró en el espejo del baño. Apenas reconocía su rostro. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, y una sombra oscura parecía rodearla, como si el ente hubiera dejado su marca en ella. Golpeó el espejo, gritando, llorando, intentando romper con todo. Pero nada cambió. El reflejo seguía allí, y detrás de ella, en el espejo, pudo ver al gato, sentado, inmóvil, con los ojos más oscuros que nunca. Sofía cayó al suelo, abrazándose, intentando no perderse por completo. Tenía que encontrar una salida, una forma de romper el lazo con la casa, con el ente, con el gato. Pero cada intento parecía llevarla más profundo en la oscuridad. Su mente ya no era suya, y lo único que le quedaba era la esperanza, cada vez más débil, de que aún podía luchar. La casa, mientras tanto, se mantenía en silencio, esperando pacientemente a que Sofía cediera por completo. Porque la lucha no era contra el ente. La verdadera batalla era contra sí misma, contra el miedo que crecía dentro de ella, alimentando la presencia oscura que la rodeaba. Y si perdía esa batalla, no quedaría nada. Solo la casa, el gato, y un nuevo espíritu atrapado en un ciclo eterno de terror. Las noches se alargaban, y Sofía, atrapada en el espiral de terror que la casa había creado, ya no sabía si estaba soñando o despierta. Cada vez que creía que la oscuridad había alcanzado su punto máximo, algo sucedía para hacerla sentir aún más atrapada. Los susurros, el frío, la presencia del gato. Todo se había vuelto tan constante que su mente ya no podía distinguir un ciclo del siguiente. La esperanza de salir, de escapar de esa casa, había desaparecido.
Solo quedaba la sensación de que la oscuridad se había tragado todo lo que conocía, todo lo que había sido. Una noche, después de un largo día de sombras y murmullos, Sofía se encontraba en el salón, en un estado de agotamiento extremo. Estaba sentada en el suelo mirando las paredes, intentando juntar las piezas de la historia que ya no parecía tener sentido. El gato, que siempre había estado presente, ya no estaba allí. No lo había visto en toda la tarde, ni en las últimas horas de la noche. Era extraño, pero al mismo tiempo, Sofía no podía evitar sentir una pequeña pizca de alivio. Sin embargo, esa calma fue rápidamente interrumpida. Un ruido suave, como el raspado de uñas contra la madera, la hizo levantar la cabeza. El gato apareció nuevamente, pero algo era diferente. No estaba solo. A su alrededor, el aire parecía haberse espesado, y una sombra oscura se deslizaba junto a él, alargándose por el suelo como si tratara de alcanzarla. Sofía sintió como el miedo la invadía una vez más fuerte que nunca. En sus ojos, podía ver que el gato no era solo un animal, sino una manifestación de algo mucho más profundo y peligroso. Algo que había estado esperando el momento adecuado para revelarse por completo. Antes de que pudiera reaccionar, el gato se desvaneció de nuevo, de la misma manera silenciosa con la que siempre aparecía. Como si nunca hubiera estado allí, la sombra también se desintegró, desapareciendo en el aire. Sofía, agotada tanto mental como físicamente, se dejó caer de nuevo en el suelo, pero algo había cambiado. El gato, aunque aparentemente se había ido, había dejado atrás una sensación aún más pesada, más palpable. La casa, que siempre la había rodeado con su atmósfera siniestra, ahora parecía estar observándola, y la sensación de que algo estaba a punto de suceder la paralizaba. El gato había desaparecido, pero la casa, el ente, y todo lo que había estado acechándola, no se habían ido. Ahora sabía que la desaparición del gato no era un signo de que el mal había retrocedido, sino de que la presencia que lo controlaba había tomado un nuevo paso hacia la manifestación completa. Y lo peor era que Sofía ya no tenía fuerzas para luchar. La desaparición del gato no trajo alivio, sino una sensación de vacío que llenaba la casa con un miedo mucho más palpable. Sofía sentía que algo había cambiado, pero no sabía qué. Los susurros, aunque menos frecuentes, seguían rondando la casa, y la atmósfera, aunque silenciosa, estaba cargada de una presencia que la observaba desde las sombras. Algo la estaba esperando, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba cerca. Una noche, después de varios días sin ver al gato, Sofía se encontraba nuevamente en el pasillo, esa área de la casa que parecía tener un magnetismo inexplicable para ella. Había escuchado algo, un sonido débil, casi imperceptible, proveniente de la oscuridad del corredor. Al principio pensó que era su mente jugándole una mala pasada, pero el sonido se hizo más claro, más cercano. Alguien, o algo, se acercaba. Con el corazón en la garganta, Sofía se adentró en la oscuridad del pasillo. El aire estaba pesado, denso, y cada paso que daba parecía resonar más fuerte que el anterior. De repente, se detuvo. Frente a ella, en el extremo más lejano del pasillo, una figura apareció. No era el gato, ni siquiera una sombra, sino una figura humana, delgada y alta, que se deslizaba lentamente hacia ella. La figura estaba envuelta en una niebla oscura, que parecía formar una especie de manto que la cubría. No podía ver su rostro con claridad, pero sentía que la presencia de esa figura era como un peso sobre su pecho. La figura se acercó más, y Sofía pudo ver, aunque vagamente, que tenía los ojos completamente oscuros, como pozos profundos. No había vida en su mirada, solo una oscuridad abismal. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando la figura, con una voz suave pero terrible, habló. «Estás aquí porque me llamaste, Sofía. La puerta se ha abierto, y ahora no hay vuelta atrás». Sofía no podía mover sus labios, no podía hablar.
Su cuerpo se había congelado por completo ante la presencia de esa entidad. Sabía que no estaba frente a un ser humano, sino a algo mucho más antiguo y más peligroso, algo que había estado esperando pacientemente a que ella cruzara el umbral, a que se adentrara en su mundo. La figura avanzó un paso más hacia ella, y en ese instante, la niebla que la rodeaba se espesó aún más, envolviendo a Sofía por completo. No había escape, no había forma de liberarse. La presencia de ese ser la rodeaba, la absorbía, como si estuviera siendo arrastrada hacia un abismo sin fin. «Te he estado esperando», susurró la figura. «Y ahora, el ciclo comenzará de nuevo. El gato es solo el inicio, pero tú serás la próxima pieza». Con esas palabras, la figura levantó su mano, y Sofía sintió como si todo a su alrededor comenzara a desmoronarse. La oscuridad se tragó la casa, y la presencia la envolvió por completo. Ella trató de gritar, pero su voz fue absorbida por la nada. No sabía si estaba soñando o si realmente estaba viviendo esa experiencia. Pero una cosa era clara: la casa había reclamado su alma, y ya no había forma de escapar. La figura desapareció tan repentinamente como había llegado, dejándola sola en la oscuridad. Pero la sensación de su presencia, la sensación de ser observada, nunca la abandonó. Ahora sabía la verdad. La casa no solo estaba viva, sino que la había elegido para ser parte de su historia. Y no había marcha atrás. Sofía no podía dormir. La casa, que ya se había convertido en su prisión, seguía acechándola, siempre presente, siempre observando. El miedo, que antes había sido una sensación intermitente, ahora era constante, algo que la acompañaba incluso en los momentos de aparente calma. Se encontraba atrapada en una red de desesperación, cada rincón de la casa un recordatorio de que algo oscuro la poseía. Pero había algo que Sofía había comenzado a comprender. La entidad que la acechaba no era solo una fuerza que la mantenía prisionera, sino que había algo más detrás de todo eso. Un pacto, un acuerdo que había mantenido a la casa y sus habitantes atados a la oscuridad. Una tarde, mientras se sumergía nuevamente en los oscuros archivos de la historia de la casa, Sofía dio con una carta antigua, amarillenta, que hablaba de un acuerdo firmado por los primeros propietarios de la casa. El pacto, firmado con sangre, era una promesa de lealtad a una entidad ancestral, un ser que no podía ser nombrado, pero que siempre había estado presente en las sombras. Ese ser, al parecer, había exigido un sacrificio a cambio de la prosperidad y la vida en la casa. El precio de esa prosperidad era una eternidad de sufrimiento, un ciclo que se renovaba con cada nuevo inquilino. Sofía no pudo evitar estremecerse al leer las palabras. El pacto no solo ataba a los habitantes de la casa, sino que también lo hacía con el lugar, con sus paredes y sus pasillos, que absorbían las almas de los que entraban. Al romperse el pacto, la entidad reclamaría aún más poder, y todo lo que había quedado atrapado en la casa quedaría por siempre perdido. Eso significaba que Sofía estaba atrapada en un ciclo sin fin, destinado a perdurar mientras la casa continuara existiendo. La idea de romper el pacto, de liberarse de esa prisión infernal, comenzó a tomar forma en su mente. Pero sabía que hacerlo no sería fácil. El ente que gobernaba la casa había tomado forma en su vida, en sus pensamientos, y cualquier intento de liberarse solo traería más sufrimiento. Aún así, no podía permitir que todo terminara allí. Tenía que intentarlo. Tenía que buscar una manera de destruir el vínculo que la unía a ese lugar. Esa noche, cuando la oscuridad se cerró sobre la casa como un manto, Sofía reunió todo el valor que le quedaba y, armada con la carta, se dirigió hacia el centro de la casa, hacia el lugar donde todo había comenzado. En ese salón, en ese mismo espacio donde había sido observada tantas veces, sentía que el poder del ente se concentraba. Se arrodilló en el suelo, con la carta entre sus manos, y comenzó a recitar las palabras que había leído, palabras que no comprendía completamente,
pero que sabía que tenían el poder de romper el pacto. Mientras lo hacía, el aire alrededor de ella comenzó a vibrar. La casa pareció responder a su desafío, y una fuerza invisible comenzó a presionar contra su pecho. Los murmullos, que antes habían sido suaves, ahora se convirtieron en gritos, como si los mismos ecos de la casa estuvieran luchando contra ella. Pero antes de que pudiera terminar, la figura oscura que la había acechado apareció nuevamente, esta vez de manera más corpórea, como una sombra gigantesca que cubría todo el salón. Los ojos de la figura brillaban con una intensidad mortal, y una risa grave, profunda, resonó en las paredes. ¿Crees que puedes romper lo que ha existido durante siglos?, dijo la voz, resonando en su cabeza. Tu alma ya es mía, no puedes huir. Sofía, temblando pero con la determinación renovada, continuó recitando las palabras. Sabía que no había vuelta atrás. Tenía que hacerlo. La entidad la observaba, pero no podía detenerla. La casa tembló. El suelo crujió bajo los pies de Sofía, y las paredes comenzaron a vibrar, como si la estructura misma estuviera en agonía. La entidad que la había acechado durante tanto tiempo, que la había atormentado en cada rincón de la casa, parecía estar sufriendo a medida que el pacto comenzaba a desmoronarse. El aire se volvió espeso, casi insoportable, y una sensación de terror puro la invadió por completo. El gato, ese mensajero oscuro que había sido la clave de todo, apareció de nuevo. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Junto a él, la sombra que siempre lo había acompañado se había transformado en una figura aterradora, una figura que parecía absorber la luz a su alrededor, como si la oscuridad misma la rodeara. Sofía la miró fijamente, pero esta vez, en lugar de miedo, algo más la invadió. Una rabia profunda, un deseo de liberarse, de ser libre de todo aquello que la había atrapado. La figura, al ver la determinación en los ojos de Sofía, pareció enfurecerse aún más. Con un gruñido bajo, la entidad se lanzó hacia ella. El aire se volvió más denso, y la casa empezó a crujir violentamente, como si estuviera a punto de colapsar. Sofía no podía retroceder, no podía huir. El miedo intentaba apoderarse de ella, pero con cada respiración, su determinación crecía. Cuando la entidad estuvo a solo unos pasos de ella, Sofía levantó la carta, la última parte del pacto aún escrita sobre el papel. Con las manos temblorosas pronunció las últimas palabras, las palabras que podrían destruirlo todo. En ese instante, una luz cegadora llenó el salón, tan intensa que Sofía tuvo que cerrar los ojos. La figura de la entidad comenzó a desvanecerse y el gato, que había permanecido a su lado durante todo este tiempo, emitió un grito de dolor, uno que resonó en los muros de la casa. Todo alrededor de Sofía comenzó a temblar más fuerte. La casa estaba colapsando, desmoronándose. El pacto que había mantenido a la entidad atada a ese lugar se rompió finalmente, y con ello, la fuerza oscura que había alimentado la casa comenzó a desvanecerse. Las paredes se agrietaron, el suelo crujió bajo sus pies y el aire se volvió pesado y denso. El gato desapareció, y con él, la entidad. Pero Sofía sabía que aún quedaba mucho por hacer. La casa, aunque ahora vacía de la oscuridad que la había invadido, aún tenía su propio peso. Todavía era un lugar peligroso, pero Sofía había roto el ciclo. Sabía que, aunque la casa podría seguir en pie, ya no sería lo mismo. Lo peor había pasado, pero mientras se alejaba de lo que quedaba de la casa, un sentimiento de inquietud la invadió. El pacto estaba roto, pero en algún lugar de la casa, en algún rincón olvidado, algo aún podía estar esperando. La batalla de Sofía no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que, al menos por un momento, la oscuridad había perdido. Cuando la luz cegadora desapareció y la casa quedó sumida en un silencio profundo, Sofía se permitió por un momento creer que había logrado liberarse. La casa, antes densa y opresiva, ahora parecía tranquila,
como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Los crujidos, los murmullos, la presencia constante del gato, todo había desaparecido. La oscuridad que antes había estado tan viva, tan palpable, ahora era solo una sombra lejana, algo que pertenecía al pasado. Sofía caminó lentamente por el pasillo, tocando las paredes, buscando algo que le confirmara que la casa había cambiado realmente. El aire, antes pesado, ahora parecía más ligero, más limpio. No había más gritos ni sombras que se deslizaban sigilosas. La sensación de que algo la acechaba había desaparecido. Pero, a pesar de la calma, algo dentro de ella no dejaba de incomodarla. Sabía que lo que había pasado no podía ser tan sencillo. ¿Cómo podía todo desvanecerse tan fácilmente después de tanto sufrimiento, de tanta lucha? De repente, un pequeño susurro se deslizó a través de la casa, tan bajo que casi no pudo oírlo. Sofía. La voz era suave, distante, pero aún podía sentirla recorriendo su piel como un escalofrío. Era una voz familiar, una que había escuchado tantas veces en los momentos más oscuros de su confinamiento en la casa. La presencia del ente no había desaparecido por completo. Aunque la figura oscura se había desvanecido, su influencia seguía viva, como una sombra que no podía disiparse del todo. Sofía se detuvo en seco. Miró a su alrededor, pero no había nada. Sin embargo, sentía esa pesadez en el aire nuevamente. Algo seguía presente. Algo seguía esperando en las sombras. La casa había sido purgada de su energía más oscura, pero el ente, aunque derrotado, no se había ido por completo. La batalla que había librado no había sido contra una entidad física, sino contra algo mucho más insidioso, algo que no podía ser destruido por simples palabras o rituales. La esencia de ese mal seguía atrapada en los muros de la casa. A pesar de ello, Sofía sabía que había ganado algo importante. Había roto el ciclo, había debilitado al ente, y aunque su presencia seguía en algún rincón, ella ahora poseía algo que antes le había sido arrebatado: el control. La casa ya no podía dominarla. Con cada paso que daba, cada rincón que exploraba, la casa se mostraba menos amenazante, aunque todavía cargada con la huella de lo que había sido. Sofía había hecho lo impensable. Había sobrevivido, no solo a los horrores de la casa, sino a la fuerza oscura que había intentado destruirla. Sofía pasó las siguientes semanas tratando de comprender lo que realmente había ocurrido. La casa, por fuera, parecía una construcción común, pero dentro, aún quedaban rastros de lo que había sido. Las paredes agrietadas, los ecos que parecían murmurar su nombre, los rincones oscuros que aún transmitían una sensación de peligro. Aunque el ente parecía haber desaparecido, su legado estaba en todas partes. La casa no sería nunca más un lugar de tranquilidad. A pesar de la calma aparente, Sofía entendió que nunca podría ser completamente libre de su influencia. A menudo, se encontraba mirando hacia los rincones de las habitaciones, como si esperara que algo se moviera en la penumbra. Las noches seguían siendo largas, y aunque los susurros ya no llenaban el aire, el miedo aún residía en su mente. El ente, aunque derrotado, había dejado una marca en ella, algo que nunca podría desaparecer por completo. Era como si la casa hubiera quedado impregnada con la esencia de su maldad, una mancha imborrable en la historia de Sofía. El gato, esa figura que había sido su constante compañía durante los momentos más oscuros, nunca regresó. Pero Sofía sabía que, de alguna manera, él también era parte de la casa. Tal vez, en algún lugar, en alguna dimensión entre la realidad y lo sobrenatural, el gato aún vagaba por esos pasillos oscuros. Quizás era solo un mensajero de un mal más grande, uno que había sido derrotado pero no destruido. Cada vez que caminaba por la casa, Sofía podía sentir el peso de las experiencias pasadas. Las sombras en las esquinas, la sensación de ser observada, los susurros que ya no eran más que ecos distantes.
Era como si todo lo que había vivido estuviera aún presente, aunque la casa, en su exterior, pareciera estar vacía de maldad. Sofía sabía que, aunque había roto el ciclo, el miedo seguía estando en ella, como una cicatriz en su alma. Al principio trató de ignorarlo, de seguir adelante con su vida, pero cada vez que miraba las viejas paredes de la casa, algo en su interior la detenía. Aún podía sentir el frío, la presencia, el mal. El ente no se había ido por completo. Había sido debilitado, pero no eliminado. Y aunque Sofía había logrado encontrar una forma de resistir, su lucha no había terminado. En las noches, cuando todo estaba en silencio, Sofía cerraba los ojos y por un breve momento sentía que algo la acechaba de nuevo. No podía ver qué era, pero sabía que la casa seguía siendo un lugar peligroso, una casa que nunca dejaría de serlo, aunque ahora era ella quien controlaba su destino. La casa no la había dejado ir completamente. Siempre habría algo de ese miedo, de ese terror dentro de ella. Porque el legado del miedo no se borra con el tiempo. Y aunque el ente ya no tenía el poder de controlarla, Sofía sabía que siempre llevaría la marca de lo que había sucedido allí. La casa, aunque liberada, seguía siendo parte de su vida, como una sombra que nunca desaparecería. Sofía sabía que algo había cambiado en ella. La casa ya no la dominaba, pero de alguna manera, algo dentro de ella había quedado marcado. La paz que tanto anhelaba no llegó de inmediato, y en muchas noches se encontraba mirando las sombras, buscando alguna señal de que el mal aún estaba presente. Pero, a pesar de todo, sentía que la casa, aunque menos opresiva, no podía liberarse completamente de la huella de la entidad. Era una noche tranquila, la primera en mucho tiempo, en la que el aire parecía relajado. Sofía se encontraba en el salón, frente a la chimenea, mirando las llamas bailar. La casa, ahora vacía de los horrores que la habían marcado, parecía más silenciosa de lo que recordaba. En esos momentos, era casi como si el tiempo se hubiera detenido. No había murmullos, ni sombras inquietantes. El gato no había regresado, ni el ente había vuelto a manifestarse. Sin embargo, mientras Sofía observaba las llamas, un escalofrío recorrió su cuerpo. Un susurro, leve pero claro, llegó a su oído. No venía de fuera. No provenía de las paredes ni de las sombras. Era algo que salía de su mente, algo que había estado esperando. Sofía. El miedo la invadió de nuevo, pero esta vez no era el terror desbordante de antes. Era una sensación más profunda, más insidiosa. La entidad no había desaparecido, no completamente. Era como si el mal hubiera quedado impregnado en la casa y, por extensión, en ella misma. No podía escapar de la marca que había dejado, y no era solo el miedo lo que la perseguía. Había algo más, algo que no podía identificar, pero que sentía profundamente en su ser. Se levantó y caminó hacia el pasillo. La casa, que ya parecía haber sido purgada, volvía a mostrar señales de lo que había sido. Los cuadros en las paredes se deslizaban ligeramente. Las sombras parecían moverse en el borde de su visión. A medida que avanzaba, los susurros comenzaron a aumentar, ahora no solo en su mente, sino a su alrededor. El aire se volvió más pesado, como si todo a su alrededor estuviera cargado de energía negativa. Sofía. El susurro sonó más fuerte, más claro. A pesar de todo, Sofía no se detuvo. Sabía lo que tenía que hacer. El ciclo debía romperse definitivamente. No podía seguir viviendo con la amenaza de que algo la observaba, algo que nunca dejaría de estar presente. El miedo, aunque menguante, todavía estaba allí, y ella debía enfrentarlo, una vez más. Con una determinación renovada, se adentró en las habitaciones donde todo había comenzado. La casa parecía haberse transformado, pero las huellas de lo que había ocurrido seguían impregnadas en sus paredes. El suelo crujió bajo sus pies mientras caminaba por los pasillos, como si la casa misma estuviera esperando que la liberara definitivamente. No podía huir,
No podía escapar de lo que ya había sido. El único camino era enfrentarlo una vez más. Se dirigió hacia el salón donde muchas noches antes había enfrentado al ente. Allí, en el mismo lugar donde había pronunciado las palabras que rompieron el pacto, Sofía sabía que debía confrontar todo lo que quedaba de esa oscuridad. No iba a dejar que el miedo se apoderara de ella nuevamente. La casa había intentado consumirla, pero ella había sobrevivido. El salón estaba en completa calma. Las sombras ya no se movían. Sofía cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Sabía que, en algún lugar, algo la estaba observando. No podía verlo, pero podía sentirlo. Sin embargo, en lugar de sucumbir al terror, algo nuevo comenzó a nacer dentro de ella. Una paz que no dependía de la casa, ni de la entidad. Era una paz interna, un entendimiento profundo de que no podía cambiar el pasado, pero sí el futuro. Con ese pensamiento, Sofía se levantó y, con paso firme, abandonó el salón. No había más espacio para el miedo en su vida. La última noche en la casa se convirtió en el punto de partida para una nueva vida, una vida donde el pasado ya no la controlaría. El ente había quedado atrás y ella seguiría adelante. Al día siguiente, Sofía empacó sus pertenencias y abandonó la casa. Sabía que el lugar había cambiado, pero ella también lo había hecho. La casa que una vez fue su prisión ya no tenía poder sobre ella. El ciclo que había comenzado hacía tanto tiempo, con la llegada de esa oscura presencia, había llegado a su fin. La casa ya no era su enemigo, ni la entidad su dueño. Sofía había liberado su alma, y aunque los ecos de lo vivido la acompañarían por siempre, había encontrado la paz. El sol brillaba con fuerza cuando ella salió por la puerta, dejando atrás el oscuro lugar que había definido su vida en los últimos meses. La luz del día se sentía reconfortante, como si el mundo finalmente hubiera dejado de ser tan sombrío. Mientras caminaba hacia el coche, Sofía miró por última vez la casa. A través de las ventanas rotas y la fachada deteriorada, vio cómo los recuerdos se desvanecían lentamente. No iba a regresar, nunca más. El viaje que siguió fue silencioso. Sofía no tenía muchas palabras que decir, pero su mente estaba llena de pensamientos. A medida que se alejaba, la casa quedaba atrás, y con ella, todos los fantasmas del pasado. Ahora, cada paso que daba la acercaba más a la libertad, a la luz, a un futuro donde las sombras ya no pudieran alcanzarla. Al final del día, Sofía llegó a un lugar tranquilo, lejos de todo lo que había conocido. Aquí, en este nuevo espacio, comenzó a sanar. No fue un proceso inmediato, pero la sensación de paz, aunque frágil, se fue estableciendo poco a poco. Recordaba la casa, recordaba lo que había vivido, pero no dejaba que eso la definiera. La oscuridad no la había vencido. Había salido de la casa, de la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió mirar hacia adelante, hacia un futuro donde la luz siempre estuviera a su lado. La casa quedó atrás, en el pasado, y el ciclo de terror se rompió definitivamente. Ahora, Sofía era dueña de su destino. Y por fin, pudo sentir que, al menos por ahora, el miedo había perdido su poder.